Bien, pues buenas tardes, muchas gracias. El día de hoy es martes 23 de noviembre del 2021 y como parte de las actividades académicas de la materia de diseño de la investigación de la comunicación, el equipo 1, conformado por Alexis, Fabricio y Camil, están llevando a cabo una investigación sobre la cobertura mediática de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 y tenemos el gusto de contar con con el contacto y con la oportunidad de entrevistar a Roberto López Olvera, que él es responsable del área de deportes en Grupo Imagen Televisión. Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Samuel? Qué gusto saludarles. Como siempre, un placer poder tener contacto con los chavos, contigo y por supuesto con pues, todos los periodistas en potencia. Así es parte de sus intereses y de su formación. Te agradecemos mucho el tiempo. Pues mira, la entrevista se divide en 3 pedazos, en 3 secciones. La primera es muy general, nada más como identificar algunos elementos de tu trayectoria. Ya en la segunda parte, pues ya vamos a entrar al grano en materia de tu experiencia en Tokio. Y en la tercera parte, pues nada más es para despedirnos y si quieres agregar algo, también que lo puedas agregar. Así que vamos a empezar. Lo primero, sería preguntarte un poquito, Roberto, si nos puedes platicar. Tú eres oriundo de la Ciudad de México. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Mira, Samuel, yo nací el 12 de noviembre del 83. Soy de Texcoco, Estado de México. Soy mexiquense. Mi familia, de parte de mi mamá, de Michoacán, parte de mi papá en Texcoco. Soy amante de los deportes, a la fiesta brava. Texcoco es una tierra taurina de don Silverio Pérez y empecé toda mi carrera de periodista en Grupo Imagen, con el que ya llevo 16 años de un amorío con la empresa que me ha dado la oportunidad de crecer y desarrollarme. Y mi querido Samuel, con el gusto de poder compartir un poco de la experiencia que viví allá en Tokio 2020. Excelente. La formación que tú tuviste a nivel universitario, ¿cómo fue? ¿Fue en comunicación? ¿Fue en periodismo? Fue en la Universidad Intercontinental en la generación 2002-2006, licenciado en Ciencias de la Comunicación, LSC. Estuve en la WIC. Fueron 9 semestres maravillosos, muy divertidos, donde aprendí muchísimo y donde, pues, desde que yo arranqué, sabía lo que iba, ¿no? Quería ser periodista deportivo y me encaminé a eso y gracias a Dios, después de algunos años, aquí seguimos en este bello oficio. Excelente. Vamos a pasar pues a la segunda parte, Roberto, si te parece, con algunas preguntas entrando al tema. La primera pregunta, más que como periodista o como especialista, ¿qué comentario general podrías hacernos acerca de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te pareció interesante en términos generales? Mira, Samuel, hay que ser muy concreto y preciso con dimensionar lo que fue Tokio 2020. Los primeros Juegos Olímpicos pandémicos, sin gente. Los Juegos Olímpicos de una pandemia, donde por complicaciones, lamentablemente, la gente no pudo asistir a ser parte de un majestuoso evento. Desde el día 1 que estuve allá en Tokio, obviamente con todas las precauciones, el no salir a la calle, el estar 4 días completamente en cuarentena sin salir del cuarto, el después estar 15 días solamente yendo a las instalaciones olímpicas o a las instalaciones que tenía yo permitido ir, pues también fue muy raro. Fueron los Juegos Olímpicos para los periodistas. Es una realidad, el estar ahí, solo estábamos la gente de la delegación de los países y los periodistas, y éramos los únicos que entrábamos, ya sea al Estadio Olímpico, ya sea a cualquier, a la fosa de clavados, a cualquier instalación olímpica, solo eran los Juegos para nosotros y nosotros le contábamos al mundo lo que estaba ocurriendo en Tokio 2020. Un Tokio 2020 que fue en el 2021. De ahí empieza todo, ¿no? Completamente, todo lo raro, lo diferente, lo singular de esta competición. Me parecen unos juegos que dimensionan también lo que hoy en día es la humanidad, ¿no? Nos tenemos que adaptar a los cambios biológicos, a los cambios sociológicos que actualmente reinan el mundo, ¿no? A mí me parecieron maravillosos. ¿Por qué? Porque a pesar de no contar con la gente, hubo historias impresionantes
y además también porque unir al mundo en una época tan difícil como en una pandemia, pues creo que la historia siempre los va a recordar así. Esta última parte que comentas me parece muy importante. ¿Cuál fue la sensación que pudiste palpar entre los demás colegas de otros medios mexicanos o de otras partes del mundo con los que conviviste allá haciendo la cobertura de Tokio 2020? Mira, Samuel, amigos, ¿se imaginan que de pronto nosotros nos encuarentenamos, no salíamos de casa, todo lo hemos hecho vía Zoom, vía distancia? Yo incluso no convives con tus seres queridos, con tus amigos, no sales, no llegas a una conglomeración, no llegas a una reunión y te imaginas estar del otro lado del mundo y platicar con gente de otros países después de estar completamente en cuarentena. Pues eso también fue como un shock, ¿no? Un golpe, ¿no? De pronto estoy hablando con un periodista español, pero también tengo al lado un argentino y de pronto tengo un lado y conviviendo con el periodista checo. Y el estar en la inauguración con un estadio hermoso de Tokio, el Estadio Nacional de Tokio, pero sin gente y nada más con un cierto cúmulo de periodistas que todos habíamos pasado una cuarentena, que todos los días nos hacíamos la prueba para saber si teníamos COVID o no. Y la verdad es que la sensación que a mí me da de haber vivido esto, obviamente en el plano profesional, es bastante, es una experiencia que me da mi currículum bastante, que me da que contar como en esta ocasión. El estar ahí, seguramente el 1% de la población podría ser parte de los Juegos Olímpicos y yo fui parte de, gracias a la empresa Imagen Televisión, gracias a que compró los derechos, gracias a que la gente nos vio, yo podía transmitir todo lo que estaba viviendo en tierras olímpicas para todo el mundo y para nuestro México. Me emociona hablar de ello, me apasiona hablar de ello. ¿Por qué? Porque, insisto, hay que dimensionar lo que significa Tokio 2020, los dos pandémicos. El yo entrar a la Villa Olímpica, bueno, de por sí siempre es complicado. Me había tocado en Londres, me había tocado en Río 2016. Pero entrar a esta con todos los requerimientos a la Villa Olímpica, el convivir, el yo estar entrevistando a los atletas mexicanos era algo que quizás antes lo hubiera visto yo muy normal, ¿no? Sí, ya había entrevistado a Rommel, ya había entrevistado a otros atletas nuestros, ¿no? Pero con la pandemia completamente lo valoré 3 veces más, ¿no? Y además a mí en lo especial me tocó cubrir a la selección mexicana de fútbol, que llegó a la medalla de bronce. Entonces, yo ya viví lo que fue el Londres 2012, una medalla de oro desde el principio hasta el final, y fue algo maravilloso. Y el ver y enfrentar a Japón por la medalla de bronce, lo que significó contra local, los traslados en Japón. Hay algo que sí me gustaría compartirles. Por ejemplo, hubo una conferencia de prensa previo al México-Brasil. Sí. Yo todavía estaba en cuarentena. Yo no podía salir de las instalaciones olímpicas. Y para ir al estadio donde iban a jugar México y Brasil, me parece que pues son alrededor de 2 horas. Y para hacerlo tenías que hacerlo simplemente pues, por un transporte. No podía yo tener un transporte privado y lo que tenía uno que hacer era agarrar un camión. Al yo estar en cuarentena, yo no podía subirme un camión e irme, o un avión, no podía. Entonces lo que hicimos fue que nos gastamos un poco el presupuesto del canal y nos fuimos en el taxi oficial de los Juegos Olímpicos, donde sí podíamos subirlo, y bueno, fueron casi como 45,000 pesos de taxi. Órale. Fuimos a la cobertura de esta conferencia. Después, pues gracias a que también el Comité Olímpico nos daban esos de taxis, pudimos nosotros salir al paso después con ese presupuesto. O sea, fue algo bien pensado. Solo Televisa y bueno, nosotros, Imagen Televisión, fuimos los únicos que cubrimos la conferencia de Jaime Lozano previo al partido contra Brasil. Y pues para el canal significó un esfuerzo importante, para nosotros también. Qué bueno. Pero profesionalmente marcábamos diferencia, éramos de los pocos. Es la primera vez en 16 años de carrera que yo me aviento más de 15 preguntas en una conferencia con un técnico nacional, ¿no? O sea, había tan poca gente que tenían mucho espacio para poder. Nada más éramos Marc Rosas de TUDN y un servidor, Roberto López. Oh, bueno. Qué buena anécdota. Sí, súper. Es también de lo diferente, ¿no? De lo raro que fueron estos Juegos Olímpicos.
que de por sí yo haber vivido en Londres me maravilló porque significó la medalla de bronce, pero esto de Tokio, el sentarse en la misma mesa con las grandes cadenas televisivas, para mí en lo profesional marca mi carrera. Qué bueno. Oye, la parte del comité organizador local de Tokio, ¿cómo viste el funcionamiento del comité organizador? ¿Todo les funcionó bien? ¿No hubo problemas de logística? ¿No hubo problemas de horarios, de retrasos, de críticas de los atletas o de los periodistas? ¿Funcionó bien el centro de medios? Platícanos de esa parte. ¿Cómo evalúas el trabajo del comité organizador de Tokio? Yo creo que solo una potencia mundial y una sociedad, un país tan ordenado, tan disciplinado como el Japón, podía haber sido organizador de unos Juegos Olímpicos sui generis. El orden, la manera en que tenían todo completamente controlado, el tema de seguridad, las restricciones siempre fueron, me parece, ejemplares, ¿no? El trato muy decentes, el tema de la seguridad también creo que eso, más por el tema de la pandemia, ¿no? Porque sí teníamos que tener regulado completamente el entregar todos los días. Teníamos un GPS, pero además también teníamos una aplicación que nos medía, que nos medíamos la temperatura. La teníamos que registrar. Si inmediatamente nuestra prueba daba positivo, hubo casos, compañeros que no de mi empresa, de Imagen Televisión, pero sí de otras televisoras o de otros medios de comunicación que se enfermaron de COVID. Pero Órale. todo fue controlado. Todo fue controlado. Cuando se enfermaron, se los llevaban a hoteles, y si se complicaban, se los llevaban a hospitales. Desde que llegué yo, que me hicieron 2 pruebas, una de saliva y otra por la nariz, todo, o sea, todo estaba planeado, presupuestado, que se gastaron una gran cantidad de dinero en realizar los juegos, ¿no? Claro. Unos juegos que creo que salieron con números rojos, porque pues, obviamente el hecho de que no vaya gente no te consume lo mismo, ¿no? Incluso también el impacto a nivel televisivo creo que sí se ganó porque la gente no estaba ahí. Pero sí, el comité organizador, centro de medios bien establecido, limpio, siempre en inglés todo, aparte de japonés, había gente que hablaba español, los voluntarios espectaculares, el hecho de que no haya gente, obviamente casi teníamos un voluntario a cada 2 metros, entonces eso también nos ayudaba mucho a hacer nuestro trabajo. Sí, fue mucho estrés, fue un tema desgastante también, pero creo que valió la pena el esfuerzo. Oye, ¿y la gente en Tokio o en Japón, cómo vivió los juegos? ¿Cómo había muchas protestas, críticas para que no se llevan a cabo? ¿Cómo sintieron ustedes cómo percibieron ese estado de ánimo de la opinión pública japonesa? Yo creo que cuando llegamos, sí sentíamos como un 60 que no querían y 40 que sí. Cuando fue la inauguración hubo por ahí algunas manifestaciones en los alrededores del estadio, pero era una minoría. Ya con el paso de los días la gente japonesa se fue metiendo. Y eso lo veías porque en las tiendas de autoservicio, la primera semana, todo lo que estaba de la delegación japonesa, camisetas, banderas, souvenirs, pues ahí estaba como que había una sobreoferta, ¿no? Y con el paso de los días se fue acabando. Y después la gente se fue metiendo poco a poco. Hubo historias, obviamente, que conmocionaron al mundo olímpico. Los propios japoneses tuvieron a sus reyes, ¿no? La delegación japonesa respondió a las expectativas. Hubo historias que también marcaron. Y obviamente el hecho de que al principio, pues obviamente cuando cerraron completamente sus fronteras y al ver a extranjeros, yo los primeros 2, 3 días después de estar los 4 días encerrado, que ya podía salir al menos 15 minutos a comprarme algo a la tienda, hasta la gente que me atendía ahí en el supermercado me veía como raro, ¿no? Así como de, híjole, ¿qué onda, no? Y ya después hasta pues, terminabas tomando fotos con ellos, ¿no? O sea, la verdad que muy respetuosa la gente en el Japón. La gente que se acercaba era con mucho respeto, y escuchan muchos de ellos palabras en español y se maravillan, ¿no? Y se acercan y te dicen, y alguna referencia a México, ¿no?
Y ya cuando empiezas a hacer amistad, por ejemplo, teníamos servicio de choferes, teníamos 3 choferes en los taxis que contrató Imagen, y los 3 choferes hablaban en español. Más bien, los 3 choferes hablaban en inglés y solo uno de los 3, 2 de los 3 hablaban en español, en inglés, y uno en español, tenía un poco. Y después ya los demás empezaron a hablar español porque se empezaban ellos a buscar la manera de comunicarse con nosotros y querían aprender español, ¿no? Por ahí tuvimos también la oportunidad de conocer a 2 traductores y nos echaban la mano un mexicano, Armando Covarrubias, que vive allá en Japón, nos echó la mano en el tema de logística porque sí es complicado el tema del idioma. Son muy cuadrados, son muy ordenados, sí, pero es muy diferente al pueblo mexicano, pero maravillado de la cultura japonesa. Yo ya había ido en el 2014 también a trabajar. Me quedé con un gran sabor de boca por parte de toda la comunidad japonesa y del país, de su ciudad, de Tokio. Y bueno, la verdad es que me quedo con eso, no hay buen trato de la gente. Son súper educados. Ojalá aprendiéramos muchos de ellos. Oye, la delegación mexicana, ¿cómo evaluaría su desempeño? Mira, estando allá, uno lo percibía, lo platicaba con ellos, estaban presionados y con el paso del tiempo, esa presión les jugó en su contra. Vimos muchos cuartos lugares. Yo no soy de los periodistas que los tiran a matar, ¿no? Que va a la yugular, ¿no? Que dicen, no, Cuarto pero lugar no es malo. No, para nada, y más después de lo que vivimos en la pandemia. Oye, también ellos no podían entrenar como claro, de costumbre. Y el deporte en México, comparado con otros tiempos, se le ha apoyado en menor cantidad. Ahora se le han retirado becas a varios de los atletas. Sí, creo que México tiene el talento y la cantidad de seres humanos que vivimos en este país, de mexicanos, para poder generar un mejor rendimiento en los Juegos Olímpicos, totalmente, pero el deporte también se ha borrado en muchas cosas. Es una actuación mala. Es una actuación, creo que se espera un poco mejor. Son pocas medallas. Por ahí, con el paso de los días, esperaban que cayeran medallas en disciplinas que no terminaron por caer. Empezamos muy bien en el tiro con arco y nos fuimos para abajo. En los clavados, lamentablemente, solo una medalla. En el fútbol, creo que este equipo tenía para ser medallista de oro, ¿no? Claro. Pero lamentablemente al final, pues, juegas contra un Brasil que te superó. Pero creo que, si lo podemos decir, del 0 al 10, como si fuera la escuela, podemos decir que es un 6. Oye, ¿y el consumo de la producción mediática en México, qué dicen los números? ¿Qué dicen su percepción desde Grupo Imagen? ¿Cómo fueron consumidos estos juegos? Mira, yo tengo la gran satisfacción de compartirte esto, Samuel, y compartirle esto a tus muchachos, a tus alumnos, de que Grupo Imagen nunca había invertido tanto dinero en una competencia, en una cobertura. Hablamos de cifras muy importantes. Y había mucho temor al principio y mucha responsabilidad para todos aquellos que hicieron la negociación y mucha responsabilidad para todos los que fuimos parte de la cobertura, ¿no? Fue un trabajo titánico porque nunca en la historia de Grupo Imagen habías competido con Televisa y con TV Azteca de manera directa en la cobertura de un evento deportivo. Si bien es cierto que Imagen ha tenido por muchos años derechos del fútbol mexicano, nunca había tenido los derechos de unos Juegos Olímpicos y no es cualquier cosa. Fuimos parte, insisto, nos sentamos en la misma mesa que Televisa y TV Azteca y lo más gratificante fue que yo desde allá percibía que la gente nos veía. ¿Por qué? Porque lo veía en mis redes sociales. ¿Por qué? Porque me llegaban palabras de gente que yo no conocía. Me lo hacían ver, insisto, por mis jefes, de oye, nos están volteando a ver. Y de pronto recibí llamadas, ¿no? De oye, increíble, Roberto, le han ganado en el rating a Televisa en un partido de la selección mexicana. ¿En serio? Sucedió ¡órale! En el México-Corea del Sur. Y eso para nosotros significó, pues, un hito para la empresa, ¿no? Para Paco Alonso, el Padre Santo, para Javier Alarcón, para Pepe del Bosque y un servidor que hicimos el juego, pues era tratar de entender lo que había pasado, ¿no? Incluso se me acercaron varios colegas mexicanos que me decían, oye, ¿qué crees?
salió esto, ¿no? En la columna de tal y están comentando, ¿no? Que Imagen le ganó a Televisa en el rating, ¿no? Y que en el partido de fútbol de México-Corea del Sur, yo no me lo creía. Al ver los números después, ya dimensionabas cómo eran las cosas, ¿no? El hecho de que nosotros a las 3 de la mañana tuvimos un poco mayor de rating, no tanto así el share, pero el rating, los números no mienten, ¿no? Entonces, eso creo que también a nosotros allá en Japón nos dio un envío anímico importante. Éramos muy poquitos, éramos 11, 12 personas para una cobertura titánica. No, sí, de verdad. O sea, había noches que yo coordinando a la gente me dormía a las 3 de la mañana y me tenía que levantar a las 5. Claro. Y me iba durmiendo. Y ya cuando incluso un día que me dormí en el metro de Tokio, que ya no podía con mi alma, pero fue gratificante, ¿no? Quizás dejé unos cuantos años de vida allá en tierras asiáticas, pero una experiencia grande y ya tendré que contarle cuando crezca mi hija Luciana y cuando tenga sus hijos, si Dios me permite vida, de las experiencias del señor. Sí. Oye, ¿y cuáles consideras que se cumplió las expectativas de las empresas mediáticas en relación al consumo de los juegos en México? O sea, ¿salieron adelante con las audiencias, con los consumos? Sí, muchas veces se ha criticado, ¿no? Que quizás el público no está tan metido con el tema olímpico, ¿no? Que solo es fútbol lo que consume México. Pero los números nos acompañaron. Gracias, por supuesto, a toda la gente que le puso en su televisión. Estar en televisión abierta, pues entras a todos lados, ¿no? Penetras en cada rincón en cada casa, de cada hogar de mexicano. Y tuvimos respuesta, Grupo de Imagen, con mucho temor al principio de, híjole, vamos a ver si podemos sacar la inversión, ¿no? Al menos terminar tablas. Bueno, yo les comparto que Imagen tuvo un 2021 muy bueno gracias a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y se cumplieron las expectativas. Las palabras también de mis jefes fueron de aliento y de respaldo, de confianza de Roberto. Estamos felices con tu labor como coordinador y como reportero y por todo lo que hiciste allá. El propio Javier Alarcón, él estando aquí en México, me acuerdo mucho que me marcó y me dice, Robert, de verdad, fue parte preponderante del éxito de Imagen Televisión y esto nadie te lo va a quitar, tanto dentro como fuera de cuadro, ¿no? Y quizás uno, ¿no? Pues para eso me pagan, ¿no? Disfruto lo que hago y creo que cuando estás convencido de lo que estás haciendo, cuando te apasiona lo que haces, aún lo hagas mal, toda gente se va a dar cuenta de decir, bueno, al menos le echa ganas, ¿no? Al menos se rifa, al menos se bate en el cuadrilátero, ¿no? Entonces, las cosas salieron bien. Positivo, qué bueno, Roberto. Saldo positivo, ninguno de nosotros nos enfermamos, tuvimos contacto con algunos contagiados y también el estrés de, hijo, le voy a dar positivo por ahí. Hubo un día que yo me sentía muy mal, tenía la temperatura elevada, y yo pensé que ya había tenido contacto con alguien de COVID y no, salí negativo. Después yo creo que fue por un tema, cambio de ahí del clima, porque hacía mucho calor afuera y adentro tenías que estar con aire acondicionado porque si no, no aguantabas el calor. El golpe de calor estuvo durísimo, muchos de los atletas sufrieron de golpes de calor porque estábamos a 40 grados, 43 grados. Órale. Todo el tiempo, ¿no? Entonces, bien difícil, el factor de la sensación térmica era un infierno, pero cada gota de sudor, cada lágrima, hubo llantos, hubo quejas, hubo algunos rechazos, incluso hacer cosas, pero después dices, bueno, venga, me rifo, ¿no? Ya estoy bien cansado, ya no, mi cuerpo me está pidiendo que me duerma. Bueno, tienes un enlace a las 5 de la mañana, ay, voy, me duermo media hora y regreso, va, órale, ¿no? O sea, es de verdad, el glamour de la televisión se ve bien bonito en el cuadro, pero todo lo que hay atrás, tanto claro. mis compañeros camarógrafos, realizadores, productores que estaban en México y nosotros que íbamos casi como One Man Army, pero felices de estar por allá. Órale, felicidades. Adelante, muchachos. 2 o 3 preguntas más para gracias. Roberto. Sí, claro, yo tengo ya una gran pregunta que si tras este gran evento o mega evento, ¿crees que pues, los siguientes eventos deportivos tendrán que innovarse o si van a regresar como a una forma habitual de como solían hacerse anteriormente? ¿Cómo estás, Fabricio? Gracias por la pregunta. Mira, creo que hay que adaptarse, ¿no? La humanidad se está adaptando a esta pandemia, ¿no? Al cambio, lo que ha generado la COVID-19. Y los Juegos Olímpicos se van a tener que adaptar también a eso. Todo depende de cómo vaya la humanidad.
si no tenemos que repetir, yo creo que la historia, vamos a ver también cómo pasa en Qatar 2022, vamos a ver cómo en los Olímpicos de invierno también cómo se suceden, pero creo que sí, vivimos un hito, cambió completamente la dinámica de entender los Juegos Olímpicos, de llevar los Juegos Olímpicos, y la esencia es la misma, ¿no? Competir y tratar de ganar, pero en el tema de los medios de comunicación, completamente, ¿no? Y también yo creo que el comité organizador, creo que hay una antes y un después en el tema olímpico de Tokio 2020. Adelante, ¿alguna otra pregunta, Alexis, Camil? Yo. ¿Tú, crees que después de la actuación de los atletas mexicanos, crees que el gobierno los apoye un poco más para las próximas ocasiones a los atletas como tal? Hola, Camil, qué gusto saludarte. Mira, el tema de política casi nunca me gusta hablar, pero ya que haces la pregunta, lamentablemente hoy en día el apoyo hacia el deportista ha ido a menos. Es una realidad que se han quitado becas, que de pronto hay polémicas en las federaciones, en cada uno de los deportes que conocemos, y en el tema también de CONADE. Tuve la oportunidad de platicar allá con Ana Gabriela Guevara, renuente a las críticas, está en el ojo del huracán, y lamentablemente, bueno, lo que importa son los atletas, no tema de la gente de pantalón largo. Y yo creo que si nosotros, una sociedad, un país, apoya al deporte, lo fomenta desde sus raíces, quiere decir desde que estamos pequeños, pues vas a tener no solamente una sociedad más sana, sino también la oportunidad de competir, ¿no? Creo que el deporte es fundamental en una sociedad y lamentablemente hoy en día el deporte no está en la prioridad del gobierno. Alexis. Sí, hola Roberto, ¿cómo estás? Preguntarte, ¿crees que los malos resultados obtenidos en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 provocarán que la sociedad mexicana deje de interesarse aún más de este tipo de eventos? Mira, no creo, Alexis, ¿cómo estás? Buenas tardes. No creo, más bien yo creo que es el fiel reflejo de cómo lamentablemente no se ha trabajado bien en las distintas federaciones, ¿no? Los propios deportistas, los propios federativos, no hay un apoyo, no hay un respaldo, se ha dejado de invertir en el deporte, la iniciativa privada creo que debe de ingresar más, ¿no? Creo que debe de tomar más parte de la generación de talentos, de la captura de talentos, ¿no? Creo que, pues, todos los que queremos el deporte, somos parte del deporte, no solo nos gusta, obviamente, ver a México en lo más alto del podio, ¿no? El que llegue y que se adjudique una medalla, pero también, pues, no somos una potencia mundial en el deporte, hay que saber también nuestra realidad. Podemos trabajar a mediano y a largo plazo para ser una nación más competitiva en este ámbito, pero hoy en día lamentablemente no es así. Sabemos nuestra realidad. Yo creo que México pudo haber conseguido al menos 2 o 3 medallas más y creo que se hubiera sido una participación memorable, pero se quedan cortos y yo creo que la afición se va a ir metiendo de acuerdo a lo que vaya viendo, obviamente, atletas, pero no creo que digan, no, ya, no gana medallas, ya no voy a ver. Las muestras son los ratings de los diferentes canales que tuvieron muy buenos números. Excelente. Estimado Roberto, ¿algo que quieras agregar, comentar sobre tu experiencia? No sé, por ejemplo, ¿hicieron algún tipo de cobertura de Paralímpicos? Lamentablemente, me dijo Samuel, ya no, por el tema de costos y porque también Imagen Televisión solo tenía los derechos de los Olímpicos y también por lo difícil que era mantenernos allá, ¿no? Obviamente se elevaron los costos por el tema de la pandemia, por el tema también de los vuelos que los tuvieron que comprar porque 2 meses antes, un mes antes, todavía no se sabía si se iban a realizar o no. Había esa duda, incluso una semana antes. Muchos de nosotros nos sometimos a pruebas y la empresa estaba preocupada porque, híjole, si sale uno de los que ya mandé los papeles, que ya invertí, que saliera que positivo, ya no iría. Entonces, pues sí, fue un poco raro, ¿no? Diferente, ¿no? Pero creo que me quedo Samuel, con el hecho de ser parte, de poderle compartir a la gente todo lo que se vivió allá. Si bien es cierto que fue difícil, pero creo que
estas aventuras cuando tienen un sabor diferente, las recuerdas más, ¿no? Así como fue mi primera cobertura, esta también tiene su parte. Y yo creo que la gente, a la gente que en México le gustó ser parte de Tokio 2020. Qué bueno. ¿Algo que quieran preguntar para cerrar y despedirnos de Roberto, muchachos? No, todo claro. Oye, pues te agradecemos, Roberto. No sé si quieras agregar algo para despedirnos. Nada más compartirles, por supuesto, que estén pendientes ahí de Imagen Televisión. Tenemos cosas que se vienen importantes, ahí que vean los programas, Adrenalina, la sección con un servidor ahí en Paco C. Y pues nada más aconsejarle a tus chavos, a tus alumnos, querido Samuel, que a veces es bien complicado, ¿no? Que te digan, híjole, es que está bien difícil poder llegar a tal lugar, ¿no? Nosotros somos como atletas. Esta profesión es como de atletas. Porque lo difícil no es llegar, sino mantenerse, competir. Este es un mundo de competir. Seguramente Fabricio, por ahí, también Alexis, quieren ser grandes periodistas, pero también tienen al lado competidores, ¿no? Y esta es una competencia de ver todos los días, de pulir su talento, de saber, de dirigirse. ¿Qué quieren ser? Definir a dónde quieren llegar. Y tírenle alto, ¿eh? Soñar no cuesta nada y pensar en algo grande tampoco se los van a cobrar. Trabájenlo, eso sí va a costar, pero cuando les cueste, cuando lo sufren, cuando lo suden y lo tengan, van a decir, ahí está. Gran trabajo, gran esfuerzo, tiene su rédito. Así es el único consejo que les puedo dar. Yo me gustaría nada más decirles que Tokio para mí ha marcado mi vida. Es la primera vez que yo tengo una bebé recién nacida, apenas acaba de cumplir 11 meses, y estuve un mes fuera de mi casa, la quería abrazar y la extrañaba muchísimo, pero por ese también sentimiento de querer estar con mi familia, valoras muchas cosas más, ¿no? Y de verdad, esta profesión, el ser periodista es algo que no lo tiene cualquiera. Claro. El poder contar las historias y el poder ser parte de las historias es algo invaluable. Ojalá haya chance de irte a visitar ahí el otro año allá a los estudios, Roberto. Tu casa, es su casa, Imagen, lo recibo con mucho gusto ahí en el noticiero de Paco, con Ciro Gómez Leiva, o en el programa del domingo Adrenalina, donde pues hay más chance de tenerlos por ahí. Toda la hora domingo completa nos ponemos de acuerdo aquí con los muchachos. Bienvenidos, sea nada más con tiempito para poder recibirlos. Sí, el otro año, ya que baje un poco esto de la cuarta ola, ojalá no llegue. Ojalá que no. Les mando un abrazo, Samuel, y ya sabes. Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes, por tu tiempo. Cuídate. Abrazo. Gracias. Hasta luego.